Tazo. Bueno, vamos a esperar unos 10 minutitos a que subamos un poco el número de participantes. Estamos 13. Vamos a tratar de acercarnos más a 20 para poder las generaciones futuras disfrutar de la belleza de nuestro planeta, poder desarrollarnos profesionalmente, utilizar el suelo, el agua, el aire, el espacio para físico para poder generar nuestros alimentos, nuestras necesidades básicas, pero sin comprometer eso para la siguiente generación. Y creo que esto un poco es el espíritu de este módulo, de este posgrado, para que ustedes como profesionales tengan todas las herramientas necesarias para poder avanzar en este desarrollo. Bueno, vamos entonces a empezar con lo que sería cambio climático. Bueno, como mencioné, el cambio climático es el mayor desafío que tenemos como humanidad, ya que tenemos un solo planeta, y es una responsabilidad con las siguientes generaciones, pensando en este concepto de desarrollo sostenible. El disfrute de la naturaleza y los recursos naturales en el presente sin comprometerlos para las generaciones futuras. Y acá en esta imagen justamente pueden ver que a partir del año 2019, en las plataformas satelitales, se empezaron a captar en la frontera de Paraguay y Bolivia grandes columnas de humo, eh, que en términos técnicos se le llama pirocúmulus, que es esa gran mancha de color gris que ven ahí a la izquierda de la pantalla. Y esas formas rectangulares que ven en esa foto de la izquierda más abajo, que sería ya dentro del territorio paraguayo, hasta el límite de la frontera con Bolivia, son las explotaciones ganaderas que se hacen con desmonte, ¿verdad? Se hace un desmonte de 100 hectáreas, que son cada uno de los cuadraditos, y ahí se implanta pastos generalmente traídos de otras latitudes. Es muy popular en el Chaco el conocido como Gatton Panic o Panicum maximum, ¿verdad? Que es su nombre científico. Entonces, el aprovechamiento de estas selvas, de estos espacios del bosque chaqueño, del bioma chaqueño que compartimos con Argentina, Bolivia, Paraguay y también Brasil, se da en este contexto de estos grandes incendios forestales que coincidieron con que el año 2019 fue el primer año más caliente registrado en nuestra historia acá en Paraguay. Eso está consignado en estudios que el propio gobierno hace mención, y se dieron también en los siguientes años estos grandes incendios forestales, y eso no quiere decir que esta situación no pueda volver a ocurrir. Y aquí en la foto de la derecha pueden ver cómo es tan grande la energía liberada en estas verdaderas columnas de fuego y de humo que afecta no solamente la vegetación superficial, sino también el banco de semillas que está por debajo del suelo. Y por supuesto las raíces también de las plantas. Si bien muchas de estas especies en esta zona del Chaco, eh, que también incluye a un bioma llamado cerrado, que es de formación de sabanas y bosques secos de la Chiquitanía, en esta región de la frontera de Paraguay y Bolivia, si bien varias especies están adaptadas al fuego, fue tanta la intensidad que se registró con estas columnas de fuego y de humo que todavía se están realizando estudios de si esto realmente se va a volver a recuperar. Entonces, es un poco el concepto de cambio climático, sequías extremas, olas de calor, alteración del régimen de lluvias, el efecto del calentamiento global, y esto cómo se da en el contexto del desarrollo sostenible. Entonces, cuando nosotros trabajemos como profesionales, por ejemplo, en estas explotaciones ganaderas que se ven acá, siempre tenemos que apegarnos a las leyes, considerar las reservas forestales, considerar la figura de reservas naturales privadas, los bosques protectores, las mejores prácticas de agricultura y ganadería, el enfoque de la economía circular, la eficiencia en el uso de los recursos. Y todo eso va a impactar positivamente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el principal causante del cambio climático. Bueno, sigamos. Pero ¿qué es el cambio climático? ¿Qué lo causa? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué efectos produce? ¿Qué impacto adverso genera? Eso es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Justamente yo en el aula virtual, un poquito del medio para abajo, les puse en secuencia el acuerdo marco de la Naciones Unidas de Cambio Climático en español, el acuerdo de París sobre cambio climático y las contribuciones nacionales determinadas y actualizadas del Paraguay, que es el Plan de Acción Climática de Paraguay, ya que Paraguay ratificó todos estos acuerdos. Pero quería antes darle esta introducción muy breve.
Bueno, si alguien le pregunta a ustedes qué es el cambio climático como profesional, lo primero que tiene que responder es la alteración del clima por causa de las actividades humanas. Entonces, en esta imagen satelital se ven estos cuadrados, digamos, ahí en el bosque chaqueño de Paraguay, pero así se ve desde una avioneta. Son estos desmontes hechos con topadora de 100 hectáreas y dejan por ley, digamos, unos 100 metros como mínimo de cortina forestal de la selva chaqueña en pie. Pero este es el aspecto de cómo se está planteando el uso de la tierra en el Chaco. Vuelvo a recordar que cuando un árbol es tumbado, el bosque deforestado, el carbono, por el ciclo de carbono que habíamos hablado en la sección de ecología, se oxida, se combina con dos moléculas de oxígeno, que es muy abundante en la atmósfera, y se genera el dióxido de carbono. Entonces es el mismo gas que se genera en la industria, que se genera en el caño de escape de los vehículos, también se genera cuando tumbamos la selva. Y eso está totalmente registrado en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Paraguay, donde se consigna que el sector de cambio de uso de la tierra es el que más aporta a las emisiones de gases de efecto invernadero en Paraguay. Entonces ahí tenemos un poco que también concentrar nuestra mirada como profesional. Entonces, si le preguntan qué es el cambio climático, es la alteración del clima por causa de la actividad humana, pero en el documento que les levanté en el aula virtual del acuerdo marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, pueden encontrar con mayor detalle la definición de cambio climático desde el punto de vista de un acuerdo internacional. Bueno, ¿y cuáles son cómo podemos medir el cambio climático, verdad? Entonces, cuando decimos que el Paraguay registró el año más caliente en su historia, es simplemente cuando nos referimos a las mediciones que tenemos desde hace aproximadamente 180, 200 años en el mundo, que van demostrando estadísticamente, acá pueden ver la pelotita de color rojo, cómo va avanzando hacia 1870, luego va a ir ingresando al siglo XX y también va a terminar en el siglo XXI. Y pueden ver que el promedio de la temperatura planetaria va subiendo, ahí se mantiene un poco por encima eh, el promedio un poco por debajo de 0 grados en 1910 a nivel planetario. Pueden ver en esta gráfica las zonas del planeta donde se registraron mayores aumentos de temperatura y a partir de aproximadamente la mitad del siglo pasado, allá por 1950, 1960, coincidente con la revolución verde, la expansión de los cultivos mecanizados, la, las grandes industrias que se fueron consolidando, fíjense cómo ya vamos subiendo por encima de 0 grados de promedio mundial. Por supuesto que hay años más fríos, hay primavera, hay verano, hay noche, hay día, hay frío, hay calor, pero acá estamos hablando de registros de series temporales de más de 180 años, donde los científicos globales llegaron a un consenso de que estamos ya en la etapa donde está la bolita roja en este momento, de lo que sería la era del cambio climático causado por la influencia humana, y pueden ver ya que los promedios en casi todas las regiones del mundo aparecen ese color rojo. El año pasado ya se anunciaba que estábamos aproximándonos a una barrera que no debíamos superar según el acuerdo de cambio climático de París, que se renovó en el año 2015, de no superar el promedio de 1,5 grados de aumento de temperatura a nivel mundial. Es decir, que hoy, en 2025, ya estamos viviendo en un año donde estamos registrando los últimos meses un planeta 1,5 grados más caliente que hace 180 años. Entonces, yo les dejo esta presentación en el aula virtual para que ustedes también lo puedan revisitar y puedan observar esta variable de temperatura promedio global junto con el mapa, cómo va evolucionando para poder argumentar qué evidencia tenemos del cambio climático. Por supuesto, hay otras evidencias también como el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la frecuencia mayor de eventos extremos, el aumento de las olas de calor, el derretimiento de las capas polares.
Todo eso también, y el aumento de la concentración del dióxido de carbono en partes por millón de la atmósfera, todas son variables eh, que van, digamos, sustentando este tema del cambio climático. Bueno, pero ¿qué pasa en Paraguay? En el año 2017 tuve el privilegio de acompañar a profesores científicos de la Universidad de Columbia, del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que se llevaron todos los datos de las estaciones meteorológicas del Paraguay de los últimos 40 años y lo analizaron con computadoras muy poderosas. Son realmente supercomputadoras que tienen en estos países, en el caso de los Estados Unidos, y encontraron esta nube de registros de temperatura donde esta línea que va apuntando para arriba indica una gradiente positiva, es decir, que Paraguay ya está viviendo una situación de 1,8 grados en promedio superior que hace 180 años. Es decir, que nosotros estamos por encima de la situación global en promedio. Es decir, que nuestro país con esto también se posiciona como altamente vulnerable al cambio climático, más aún de que dependemos totalmente de las temperaturas, régimen de lluvias, la humedad, la evaporación, para que nuestros cultivos se sustenten. Bueno, entonces también tenemos estudios ya a nivel nacional del aumento de la temperatura promedio, en este caso Puerto Casado, Maricá y Tigarribia, que fueron tomados como base. Lastimosamente, estos científicos me comentaron de que muchas de las estaciones meteorológicas de Paraguay no califican para el nivel de análisis de datos porque encontraron que fueron registradas a mano los datos históricos y muchas veces con inconsistencias en la información. Es decir, que para construir escenarios de cambio climático se requieren datos de series temporales muy rigurosos, estadísticamente bastante, digamos, sólidos, que tienen que representar un periodo de por lo menos 25 a 30 años para poder establecer una normal climatológica. Entonces vamos a tener que esperar otra vez un tiempo para que nosotros podamos avanzar con todo esto, ¿verdad? Confirmar muchos de estos datos. Bueno, ¿y qué impacto genera? En la salud pública el aumento de las enfermedades, especialmente respiratorias, transmitidos por vectores como mosquitos. Ustedes saben que apenas viene una lluvia como en estos días, luego tenemos una ola de calor, ya se activa totalmente la población de insectos y entre ellos el Aedes aegypti, que es el vector de muchas de las enfermedades. Por supuesto, también a nivel de salud pública, el cambio climático en muchas regiones del mundo y también en nuestro país con los incendios forestales ya están registrando muertes, o sea, pérdida de vidas humanas. En los ambientes naturales, dentro de la biosfera, habíamos hablado que los ecosistemas son parte de la biosfera, es el espacio donde existimos y se sustenta la vida. Cambio en la composición y la estructura, imagínense esos incendios forestales de gran magnitud que se dieron en el Chaco paraguayo, frontera con Bolivia, en el año 2019, 2020, 2021. Toda esa energía, cómo afecta, digamos, no solamente la vegetación superficial, sino también el banco de semillas. En el sector agropecuario, pérdidas por sequía extremas, inundaciones, pasamos de una sequía extrema a una inundación. Justamente hoy estuve viendo las noticias que en la zona de Coronel Bogado incluso tuvieron que hacer un rescate de una familia compuesta por un padre y un chico que fueron arrastrados en su motocicleta por el raudal de estas inundaciones repentinas que se dan porque llueve 100 milímetros en menos de 24 horas. Y nuestros ecosistemas están tan debilitados que no pueden lidiar, digamos, con toda esa escorrentía. Y por supuesto también nuestra infraestructura de nuestro sistema de alerta temprana, ¿verdad? En la sociedad, pérdida de vidas humanas a causa de eventos extremos. Nosotros tuvimos en Paraguay, en la zona de Pilar, justamente un bombero al servicio de la empresa textil de Pilar que hace algunos años quedó atrapado en un incendio afuera de la ciudad de Pilar. Y hoy en día todas las brigadas forestales reciben entrenamiento en Paraguay. Cada vez hay más brigadas para combate de incendios forestales por esta cuestión del cambio climático. Entrenamiento de que siempre cuando vas a combatir un incendio tenés que tener siempre una vía de salida, de escape, ¿verdad? Porque se dan de una manera tan agresiva que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias de lo que es la adaptación al cambio climático.
En el mundo, grandes desplazamientos de población, muchas veces asistimos en las noticias de que en zonas de África, de Oriente Medio, se están dando migraciones masivas y también es a consecuencia no solamente de los conflictos de la guerra, sino también de cómo la agricultura, los ecosistemas, la salud pública de muchas regiones del mundo se ve tan afectada por el cambio climático que empieza a generar el desplazamiento de las poblaciones. Bueno, entonces, con esta muy breve introducción, yo quisiera hacerles trabajar un poco a ustedes por los próximos 45 minutos, son 8:30, vamos a ir hasta 9:15, en forma individual. Yo les creé en el aula virtual un espacio que se llama Tarea 1, sábado 18 de octubre de 2025. Ahí tienen que alzar un archivito de no más de 2 páginas donde ustedes van a leer el documento formato PDF que está un poco más abajito en el aula virtual, que se llama Acuerdo Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y van a responder qué es el cambio climático según ese documento, qué son los gases de efecto invernadero según ese documento, cuáles son las consecuencias mundiales que están relatadas o están acordadas en ese acuerdo marco de los países, qué medidas acordaron entre las naciones que son parte, y una última reflexión ya por parte de ustedes, ¿cuál es la relación de la mencionada Convención Marco de Cambio Climático con algún aspecto ambiental de un sistema de gestión? Ustedes ayer hablaban de emisiones a la atmósfera, al aire, de metano, hablaban de dióxido de carbono, entonces quisiera un poco que vayan también, no solamente como hicimos ayer, relacionando los estándares de mejores prácticas agropecuarias y de producción orgánica y ganadera con nuestro sistema de gestión ambiental, sino también estos acuerdos internacionales. Eso le va a permitir a ustedes como profesionales actuar en otras esferas ambientales como, por ejemplo, las negociaciones internacionales y la construcción de políticas públicas. Entonces su impacto como profesional va a ir mucho más allá de una unidad productiva, sino que también a, se va a vincular con decisiones municipales, departamentales, regionales, nacionales, en el entorno del Mercosur a nivel global. Es importante que ustedes también vayan relacionando los aspectos ambientales, los impactos ambientales, las medidas con fenómenos globales como el cambio climático. Esta tarea está abierta. Les pido que no se preocupen, que también di tiempo hasta el 25 de octubre. Ya preví esa situación de que hay colegas del curso que están con otros compromisos, defensa de tesis, guardia, etcétera, etcétera, para que puedan también completar. Entonces, a las 9:15 nos volvemos a encontrar y voy a abrir el micrófono para 3 participantes que puedan darme una retroalimentación de cómo le fue con esta tarea, y ahí continuamos con la tarea siguiente y luego cerramos con una tarea grupal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, una consultita. ¿Cómo se llama el archivo? Se llama Acuerdo Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Ustedes entran en el aula virtual, está un poquito más hacia abajo. Está cerca de lo que sería Acuerdo de París y actualización de las NDC de Paraguay. Y la tarea está un poco más arriba y se llama Tarea 1, sábado 18 de octubre. Ingresen por favor al aula virtual, abran el PDF que está ahí del Acuerdo Marco de Cambio Climático, léanlo con calma, con tranquilidad los próximos 45 minutos y respondan en un archivo de no más de 2 páginas a las 5 preguntas que le dejé ahí, y levanten por favor en su tarea 1 de sábado 18, para que eso quede registrado en el sistema. Yo abrí por más tiempo la tarea, pero siempre es importante que los que puedan, los que están conectados, lo hagan ya ahora para aliviar un poco sus compromisos y también después darme las consecuencias globales, qué medidas acordaron los países y qué aspectos ambientales, impactos ambientales podemos vincular con este acuerdo de cambio climático. ¿Alguien se anima? Abra su micrófono y hable. Me escucho. Primer candidato o candidata que haya podido culminar la tarea y pueda comentarnos.
A ver, estamos 20 personas. ¿Alguien que se anime a comentar sobre la tarea? Buen día, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vanessa, adelante, te Sí, escuchamos. señor. La primera pregunta, en base al documento que usted nos mandó, dice que se entiende un cambio de clima atribuido directo e indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. ¿Es lo que usted estaba diciendo hace Excelente. rato? Que el cambio de clima atribuido a las acciones antropogénicas basado en un prolongado tiempo. Perfecto, muy bien, excelente. Eso es el cambio climático según el acuerdo marco. ¿Alguien que quiera comentar sobre qué son los gases de efecto invernadero, que también está definido en el documento de la convención? ¿Quién se anima? Ya, profesor. Eh, Nadia, te escuchamos. Sí, que con respecto a los gases de efecto invernadero, son también denominados GEI. Son gases que atrapan el calor en la atmósfera, creando un efecto invernadero natural que mantiene en este caso la temperatura de la Tierra en niveles compatibles con la vida. Sin embargo, las actividades justamente humanas han elevado estas concentraciones y fortaleciendo este efecto y provocando con esto el calentamiento global. Dentro de los que son más relevantes tenemos el dióxido de carbono, el metano, dióxido nitroso, gases fluorados y en menor medida el vapor de agua, que también son un componente natural, pero su concentración está influida indirectamente por el calentamiento. En este caso, Excelente, Nadia. las fuentes principales serían la quema de combustibles fósiles, procesos industriales, agricultura y uso del suelo. Muy bien, excelente. Pues no se dan cuenta, colegas, cómo tenemos que siempre acostumbrarnos a recurrir a las fuentes, ¿verdad? En este caso, Paraguay es signatario del Acuerdo Marco de Cambio Climático, que está vigente ya desde la década del 90 y define perfectamente que hay una variabilidad climática. Como yo mencioné, siempre hay cada 5 años fenómenos del niño, sequías, inundaciones, la primavera, el verano, ¿verdad? Años más calientes, más fríos, pero a esa variabilidad natural del clima en la historia de la Tierra que perseguimos todos, en las últimas décadas se ha confirmado científicamente que hay una alteración del clima comparable por causa de la actividad humana. Y también lo que mencionó Nadia de que los gases de efecto invernadero son benéficos en ciertas concentraciones porque mantienen, digamos, una temperatura que es compatible con nuestra vida, pero cuando por acciones humanas como la deforestación, el uso de combustibles fósiles, eso aumenta su concentración, genera, digamos, lo que sería ya una situación de desequilibrio. ¿Alguien que quiera comentar sobre las consecuencias globales y los acuerdos que llegaron los países en ese documento? Y así cerramos esta parte de la tarea. Por favor, alguien que se anime. ¿Qué se acordó? ¿Qué consecuencias están ahí consignadas en ese acuerdo? ¿Quién se anima a comentar sobre eso? Buen día, profe, ¿cómo estás? Buenos días, Giselle, te escuchamos. ¿Cuáles son las consecuencias mundiales, verdad? Sí, a nivel global, ¿qué mencionan en ese acuerdo? Porque si los países se pusieron a trabajar para combatir el cambio climático, porque estaban vislumbrando algunas consecuencias, algunos Sí, impactos. encontré alteración del ecosistema natural y gestionados, impactos Ok, negativos en sistemas socioeconómicos, sí, afectación a la salud y bienestar humanos, ok, vulnerabilidad especial de países insurales, no sé, creo puse ujú, mal esa parte, zonas ok, costeras, bajas, regiones áridas y países dependientes de combustibles fósiles. Artículo 4.8. excelente, muy bien, ahí también se hace una referencia al artículo. Bueno, entonces ahora vamos a ingresar a la siguiente etapa de nuestra sesión de hoy. Vamos a ir a la segunda tarea. Les pido por favor que vayan levantando esta primera tarea en la sección porque a mí me salen en el aula virtual las tareas que fueron entregadas y yo puedo verificar la recepción. Está abierto por una semana, así es que aquellas personas que están enfermas, están con guardia, están con compromiso, defensa de tesis, etcétera, etcétera,
tómense el tiempo de hacerlo porque les puedo asegurar que le va a ayudar muchísimo en su desarrollo profesional poder interpretar estos acuerdos internacionales para poder tener un marco de referencia para su trabajo. Ahora voy a compartir la pantalla para dar la consigna de la siguiente tarea. Bueno, ahorita culminamos la tarea 1. Les pido que vayan levantando eso en la parte del aula virtual que puse tarea 1 de sábado 18 para que todos tengan, digamos, esa verificación de su participación en la clase. Vamos a ir a la tarea número 2. Bueno, ahora son las 9:23. Vamos a tomar como referencia las 9:30, para decirlo de una manera. Vamos a tener otra vez, digamos, 45 minutos, iríamos de las 9:30 hasta las 10:15, para realizar esta tarea. Accede al aula virtual y en la sección Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Busquen esa palabrita en el título dentro del aula virtual. Por favor, ayúdense entre los compañeros y bajen a su teléfono, a su computadora y pásenle por WhatsApp al compañero que no puede acceder por algún motivo al documento directamente en el aula virtual. No hay ningún problema, es un PDF, es muy fácil de compartirlo. Lea el documento y elabore no más de 2 páginas con el siguiente contenido. Primero, ¿cuáles son las metas establecidas en el Acuerdo de París? Yo hablé de no superar los 1,5 grados. Esa es una de las metas. Ustedes tienen que mirar ahí, está en español, y responder a esta pregunta. ¿Qué propone el artículo número 4 del Acuerdo de París? ¿Qué propone el artículo número 6? ¿Y qué relación tienen los artículos 4 y 6 del Acuerdo de París con aspectos ambientales de un sistema de gestión ambiental que ustedes puedan interpretar? Es algo que les va a ayudar a ir fijando los conceptos. Entre el documento de la tarea en la sección Tarea 2, está también en el aula virtual, sábado 18 de octubre de 2025. Cada participante del curso deberá ingresar el documento de la tarea, tarea individual, no grupal, acá lo escribí mal, pero es individual. Si la tercera tarea sí va a ser grupal, pero esta es individual. Por favor, me disculpan. Entonces, dejo acá esta consigna y nos volvemos a encontrar a las 10:15 y quiero escucharle a otros participantes para que me den una interacción sobre el artículo 4, 6 del Acuerdo de París y las metas. No hace falta que se lean todo el documento, vayan directamente a las secciones que les estoy consignando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, Dale, profe. bueno, Estela. Excelente. Entonces, 10:15 nos volvemos a encontrar, colegas. Adelante. Léanlo con calma, con detenimiento y elaboren su respuesta para que pueda quedar consignado como tarea individual. Nos vemos enseguida. Adelante, Hola, por profe, favor. ¿qué tal? ¿Cómo están? Cintia, te escuchamos. Sí, la primera pregunta, ¿cuáles son las metas establecidas en el Acuerdo de París? Ok. El Acuerdo de París busca justamente limitar el calentamiento global, aumentar la resiliencia, ¿verdad?, frente al cambio climático y Ok. alienar las finanzas globales con un desarrollo bajo en carbono y que sea sostenible. Espectacular. Muy bien, muy bien. Excelente. Eso es el Otro objetivo. punto, Sí, adelante, continúa sí. nomás, te escuchamos, te escuchamos. La siguiente pregunta, ¿qué propone en el artículo 4? En el artículo 4 justamente trata sobre cómo los países deben contribuir a limitar el calentamiento global mediante acciones concretas para reducir o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera comentar, por ejemplo, el artículo 6? ¿Quién se anima? Adelante, por favor. El artículo 6 es muy importante para Paraguay porque habla sobre el tema de intercambio de unidades de reducción de emisiones. Paraguay está negociando el tema de la ley de carbono que tenemos actualmente vigente. ¿Alguien se anima? Sí, profe. Estela, te escuchamos. Lo que reza el artículo 6 dice que las partes reconocen que podrán optar por
cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental. Excelente, Cuando excelente. Estela, adelante, continúa, Alma, te escuchamos, te escuchamos. que dice, cuando participe voluntariamente en enfoques cooperativos que entrañe el uso de resultados de mitigación de transferencia internacional para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional, las partes deberán promover el desarrollo sostenible y garantizar la integridad ambiental y la transparencia. También en la gobernanza y aplicar la contabilidad robusta que asegure, entre otras cosas, la ausencia de doble cómputos, de conformidad con la orientación que haya impartido la conferencia de las partes en calidad de reunión de las partes en el presente acuerdo. Y Muy algunos bien. objetivos acá dice la utilización de los resultados de mitigación de transferencia internacional para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional en virtud del presente acuerdo será voluntaria y deberán ser autorizadas por las partes participantes. Y existe acá varios objetivos A, B, C, D, E, entre ellos otra vez, profesor. Y acá Muy bien. parte de producir una mitigación global de las emisiones mundiales. Voy a leer una parte que dice que las reducciones de las emisiones que genere el mecanismo y que se refiere en el párrafo 4, que recién dijo la compañera, el presente artículo no deberán utilizarse para demostrar el cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional de las partes acogidas en lo que es este convenio de París. O sea que todo se relacionamiento. Muy bien, excelente. Entonces, cuando nosotros como profesionales leemos un acuerdo internacional, cuando habla de las partes, son los países partes, ¿verdad? Entonces es buenísimo poder acceder a esta información. Y justamente habla de que los países pueden cooperar, donde las reducciones de emisiones que se dan en Paraguay pueden ser, digamos, transferidas en cierto monto a países que necesitan, digamos, compensar esas emisiones. Por eso que van a escuchar las noticias que Paraguay está con su ley de carbono, que también Paraguay está en negociaciones con Singapur, con los países de la zona de los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Y es importante que ustedes sepan que sus acciones como profesionales con la eficiencia energética, la eficiencia del uso de los recursos naturales, los enfoques de reutilización de residuos, todos los aspectos ambientales que ustedes asesoran, asisten, evalúan, auditan, son contribuciones de impacto local, pero a nivel global también. Es decir, que el Paraguay, si mejora toda su gestión de su área agrícola, ganadera y aplica medidas a escala nacional, puede generar, digamos, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que puede ser sujeto de una transacción entre países para cooperar. Muy interesante, y ustedes saben que hace algunos años el Fondo Verde del Clima nos asignó 50 millones de dólares a Paraguay por haber reducido su ritmo de deforestación entre 2014 y 2017. Y este proyecto se llama Paraguay Más Verde, que está en plena ejecución, liderado por el Ministerio del Ambiente. Es importante entonces que ustedes como profesionales entiendan que no es que cuando yo aplico un estándar de arroz sostenible o de caña de azúcar sostenible, lo hago simplemente por un romanticismo, sino que tiene que ver también con el uso adecuado de los recursos naturales que cumplen una función también para estabilizar el clima global. Bueno, excelente las retroalimentaciones y ahora para cerrar la sesión de hoy, vamos a hacer una tarea grupal hasta las 11 menos 10 aproximadamente, para poder cerrar máximo 11 y 10 aproximadamente, que es lo siguiente, ¿verdad? Bueno, acá vamos a compartir de nuevo, un ratito por favor, ya para la tarea grupal. Ok, bueno, luego de estas tareas individuales que se desarrollaron muy bien, yo voy a ir monitoreando en el aula virtual que lo vayan levantando. También les creé en el aula virtual una tarea grupal. La tarea grupal
de los grupos, que creo que son 6 o 7 grupos los que ustedes están trabajando actualmente, consiste en la siguiente: accedan como grupo o un representante de grupo al aula virtual en la sección actualización de las NDC, las contribuciones nacionales determinadas que están en el Acuerdo de París de Paraguay, a partir de la página 86, sección llamada Resumen de las medidas priorizadas para el Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático del sector de agricultura. Seleccionen en cada uno de sus grupos, por orden de llegada o como ustedes se pongan de acuerdo en el WhatsApp, una medida que van a estudiar, desde la AG1 hasta la medida AG7. Son 7 medidas, así que da perfectamente para que 6 o 7 grupos trabajen. Entonces, por ejemplo, una medida es el uso eficiente de las prácticas agrícolas para reducir las emisiones de metano en el cultivo de arroz. Es decir, que son acciones que le van a hacer resultar muy familiares a ustedes a nivel de finca, como fuimos hablando ayer, pero en este caso se quiere ya trabajar a nivel nacional, que digamos las prácticas de producción de soja, de arroz, de carne, vayan alineándose con los compromisos que Paraguay asumió de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, elijan ustedes como grupos de la AG número 1 hasta la AG número 7 que quieren trabajar. Y lo mismo de siempre, ¿qué aspectos ambientales podrían estar relacionados con esa medida de mitigación? De la AG1 a la AG7, la que elijan ustedes. ¿Qué impactos ambientales podrían estar asociados a los aspectos ambientales? Y qué medidas pueden tomarse. Imagínense que esto es como si fuera un cultivo de arroz, producción de carne, agricultura orgánica, pero ya pensando a nivel nacional, a nivel de un sector de la economía. Cada grupo va a tener que entregar un documento, ¿verdad? No mayor a 2 páginas, en la sección de la tarea grupal. Pero como las tareas en el aula virtual, a mí me salen todos los 44 participantes, les pido que compartan entre ustedes el documento y que pongan en la carátula del documento quiénes son los miembros del grupo. Entonces, cada uno de ustedes tiene derecho a alzar una copia del documento que lo hicieron en forma grupal en su casilla correspondiente como participante de este curso para que quede constancia. Solamente que yo al ingresar voy a ver qué es a qué grupo ustedes pertenecen y de esa manera todos ustedes van a poder tener su tarea ahí cargada, a pesar de que lo hicieron en grupo. Entonces, tenemos tiempo hasta las 11 menos 10 para que rápidamente tomen una de las medidas priorizadas a partir de la página 86, que tienen código AG1 hasta AG7, son 7 medidas, y vean los aspectos ambientales, los posibles impactos ambientales y algunas medidas que puedan tomarse. Nos encontramos entonces a las 10:40. Adelante, trabajen por favor. Gracias. De las medidas de mitigación del área de agricultura. Adelante, por favor. Así aprovechamos estos últimos 10 minutos. Buenas, profe, ¿cómo estamos? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Porque me Sí, sale iPhone acá. sí, ahora me conecté nomás al teléfono. Diego Ya. Medina, profe. Adelante, Diego, le escuchamos. La medida seleccionada nuestra fue la AG.2, uso eficiente de fertilizantes nitrogenados en cultivos tecnificados, ¿verdad? En cuanto a la Espectacular. pregunta, ¿qué aspectos ambientales podrían estar relacionados con la medida de mitigación propuesta para el sector de agricultura? Esta medida lo que busca es promover un uso más eficiente de los fertilizantes nitrogenados en cultivo tecnificado, ¿verdad? Lo cual se vincula con varios aspectos ambientales relevantes. Uno, por ejemplo, sería nutrientes en el suelo y su ciclo biogeoquímico. El Buenísimo. nitrógeno, por ejemplo, es un nutriente clave en la producción agrícola, pero su aplicación excesiva o mal gestionada puede alterar los procesos naturales del suelo, que justamente ayer el ingeniero Bobadilla estaba comentando sobre eso, ¿verdad? Así También que mismo. puede provocar la pérdida de fertilidad, lixiviación y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, ¿verdad? Excelente. También tenemos otra medida, sería la calidad del agua. El uso excesivo de fertilizantes nitrogenados puede generar escorrentías que llevan nitratos u otros derivados del agua, que puede generar también la eutrofización, proliferación de algas nocivas o contaminación del agua potable. Otro punto sería la emisión de gases de efectos invernaderos y contaminación atmosféricos.
También tenemos la biodiversidad del suelo. Un manejo intensivo de fertilizante puede alterar la microbiota del suelo, reducir la diversidad Muy de bien, organismos beneficiosos, muy bien. provocar compactación o pérdida de materia orgánica. También tenemos algo Excelente. también muy importante que es la salud humana y ecosistema, ¿verdad? Nitratos excesivos en agua pueden afectar la salud humana y los ecosistemas acuáticos pueden deteriorarse por el exceso de nutrientes. Y por último sería el uso eficiente de recursos y sostenibilidad. Esta medida impulsa una agricultura más sostenible al optimizar insumos y evitar desperdicios, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la eficiencia productiva. En cuanto a la pregunta número 2, ¿qué impactos ambientales podrían estar asociados? Al implementar la medida AG.2, aunque los beneficios son múltiples, también pueden existir impactos adversos si no se gestiona correctamente o si no se acompaña de buenas prácticas. Algunos posibles impactos incluyen la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, emisión de óxido nitroso, volatilización de amoníaco y pérdidas por escorrentía, la alteración del suelo también, incremento del uso de energía o productos químicos, la dependencia de fertilizantes importados o sintéticos y por último posible desplazamiento de prácticas tradicionales o más sostenibles. En este caso, si la tecnificación no se acompaña de criterios ambientales, podría impulsarse un modelo intensivo que ignore los servicios ecosistémicos. La pregunta número 3, qué medidas pueden tomarse? Se pueden adoptar las siguientes acciones, ¿verdad? Uno sería el monitoreo y calibración de dosis de fertilizante, aplicación de fertilizante en el momento adecuado, uso de tecnología de fertilización de precisión, incrementar la materia orgánica y la rotación de cultivo, algo también muy importante, la capacitación de productores, la integración de agricultura, ganadería, registro y verificación de emisiones del nitrato, incentivos y políticas públicas también, gestión del agua y cobertura vegetal. Y por último sería la difusión de resultados y buenas prácticas también, ¿verdad? Que sería en el caso de documentar casos de éxito en cultivo tecnificado con eficiencia y por supuesto compartir esa información para poder replicar el profe. Excelente, muy bien. ¿Me repetí, por favor, quién estaba en tu grupo, por Sí, favor? sí, profe, te digo, estábamos Mariela Mora, Sí, David Boya, sí. José Bobadilla, Mirna Aquino y ¿quién habla? Diego Medina. Excelente, muy bien. Entonces ustedes se dan cuenta cómo también en la gestión ambiental, como profesionales, ustedes pueden aprovechar este diplomado para también construir políticas públicas. Excelente la forma de plantear, ¿verdad? De que cualquier política pública, si no pasa por una evaluación ambiental, puede también generar impactos ambientales. Por eso que decíamos que en nuestra legislación nacional todas las actividades y también los programas y los planes tienen que pasar por, principalmente el gobierno, por una evaluación de impacto ambiental y ser aprobados por la autoridad de aplicaciones. Así que si esta medida se, se, se va desarrollando, tiene que también tener un componente de evaluación ambiental. Excelente. Nos quedan 5 minutos. ¿Algún otro grupo que quiera exponer? Profe, Adelante. Jessica, adelante. sí, brevemente, profe, a nuestro grupo nos tocó, elegimos, ¿verdad?, la parte de producción orgánica de cultivos agrícolas, de posicionamiento nacional, de entre ellos podría ser la caña de azúcar y la yerba mate, y voy a ir a las medidas sugeridas que me pareció lo más resaltante, ¿verdad? Adelante. Sustitución de fertilizantes sintéticos, manejo agroecológico del suelo, ¿verdad? Implementando prácticas como rotación de cultivos, cobertura vegetal, uso eficiente de agua y control de lixiviados mediante la promoción de sistemas de riego tecnificado y barreras vegetales para evitar la contaminación de cuerpos de agua, conservación de ecosistemas sensibles como ser humedales, corredores ecológicos y reutilización de infraestructura existente.
También le dimos bastante importancia a la parte de certificación y asistencia técnica, fomentando los programas de certificación orgánica y brindando capacitación a los pequeños productores para facilitar esta transición hacia las prácticas más sostenibles. Excelente, muy bien. Me gusta cómo están aplicando los conocimientos adquiridos a nivel de organizaciones, empresas, a nivel también, digamos, de políticas públicas, porque la especialización en gestión ambiental tiene que ver con distintas áreas de acción, tanto a nivel de su municipio, de sus consultorías privadas, a nivel de las entidades en las que trabajan, su asesoramiento, si en el futuro van a hacer auditorías, también si van a contribuir a las negociaciones internacionales del Paraguay dentro del gobierno. Entonces, veo que los conceptos, los conocimientos se van asentando. Les pido, por favor, tarea 1, tarea 2, tarea 3 de hoy, que vayan cargando. La tarea grupal, carguen igual en su casilla como alumno o alumna con la carátula de los integrantes. Nos estaremos encontrando, colegas, el próximo viernes a las 18:30 puntualmente. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe, gracias. Gracias, Que Montserrat. tenga Que buen pasen buen fin de semana. Gracias, Hasta Jessica. luego, Igual, profe. Hasta luego, igual. profe. Buen fin de semana, Pasen bien. profe y Gracias, compañeros. David. Que pasen bien. Éxito para el fin de semana. Cuídense. Éxitos. Gracias, profesor. Igual, profe.